Hola a todos jóvenes, maestro Joao Ferrao de Extra Estudio, ¿cómo estás? Hola, Abraham. Buenísimo, buenísimo. Maestro, muchísimas gracias por recibirnos, muchas gracias por aceptar la invitación, muy obrigado. Eh, por favor, platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Mire, estamos en Alcabides, junto a Lisboa, un poco más a Puente, y vamos a ver una casa que hicimos para un músico. Se llama Pedro Aguiar y hace música electrónica. Nos conocimos hace, no sé, creo 5 o 6 años. Y tenía un solar que pertenecía a su familia, muy estrecho, son como 7 metros por 30. Y bueno, quería ahí hacer su casa. Una situación muy difícil, pero interesante. Muy interesante, bienvenidos jóvenes. Cuando tienes un terreno muy estrecho, necesitas, bueno, en la verdad no puedes abrir ventanas hasta los lados. Ok, Y por normativa te da una casa muy profunda con dos fachadas. Ah, como la orientación es casi norte-sur, al sur era realmente muy, muy importante que hubiera protección solar para que pudiera ser habitable. Al norte no tanto, pero con este sistema de tener, bueno, unas losas de hormigón a- enfrente de la casa, consigues hacer al sur una protección solar. Y a norte haces con que cuando el sol pasa por el día, se refleja y vuelve a entrar en la casa. Así que el lado norte también tiene bastante luz en varios momentos del día como compensación. Pero lo más interesante un poco es la forma como las losas te extienden la casa hasta el exterior. Este es un proyecto, bueno, que estaba muy definido ya en proyecto ejecutivo, pero que lo desarrollamos bastante en obra. Um, los, el color de los cristales, el color de los perfiles metálicos, los acabados de los pisos, todo eso se fue definiendo en obra. No estaba totalmente definido, existía como un material, pero no exactamente la color o la textura. ah, y fuimos probando las cosas muy en conjunto con el cliente, que también es una persona muy especial, para afinar un poco la obra. Y eso es una cosa que nos gusta en los proyectos, de hacer con que la obra sea también un momento de proyecto. Aquí ves un poco la posibilidad de la casa y el tamaño real, que son 7 metros y medio, o sea, muy, 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 muy poco, muy estrecho, y que te da esta casa, bueno, profunda, que es una tipología que muy estanque, que no nos gustaba mucho en el sentido de que todo era muy previsible. ok. Um, y había que, por un lado, hacer lo que era posible, que es abrir la casa donde hay las vistas y donde es legalmente posible, pero al mismo tiempo lograr tener una pieza que tuviera alguna autonomía y un lado un poco más inesperado. Claro, porque son dos estructuras, ¿verdad? Es el acero y el concreto. El concreto hace, bueno, toda la estructura de la casa y de pronto todos los elementos que se pegan al concreto se hacen de metal. Hay como dos materiales principales que te resuelven todo el proyecto también. Um, El pavimento es muy portugués también, ¿verdad? ah, hace muchos años esto es la piedra que existe por Lisboa, y hace muchos años se hacía las piedras así. ¿Qué pasó, Ferrini? Hizo toda Este, la obra y todavía está vivo. pues, Muy simpático. no sé, muy- La piedra de Lisboa, que es una piedra volcánica, es, uh, es un basalto negro
Y cuando decidimos hacer los cristales también negros, con hacía sentido que la relación de que existiese una relación entre el piso y el color del cristal. Así que lo buscamos y logramos hacerlo. Hoy en día es muy difícil de encontrar porque lo destruyen, Ajá. lo destrozan Sí, sí, sí. y lo utilizan para hacer las autopistas, Ok, porque es muy claro. durable, muy duro y se mezcla con el asfalto y tiene el mismo color. Así que no existen bloques, no existen piezas pequeñas, pero bueno, con algún esfuerzo sí que lo vas a lograr encontrar. Está muy bonito. Me encanta siempre ese acomodo, ¿verdad? Muy irregular. Am, Y aquí solamente es una cochera, ¿verdad? Se es aprovecha solo aquí una para cochera. No generar está muy luz, ¿verdad? marcada. Todo esto, el portón abre totalmente y tenemos un local para el coche, que es el mínimo legal. Sabíamos que no iba a ser necesario traer el coche adentro, pero no te darían el permiso si no lo tuvieras. Así que está ahí, pero la forma que las arquitectas paisajistas hicieron te hace desaparecer un poco su presencia y no lo sientes. Claro que si se van de vacaciones y necesitan realmente traer el coche adentro, lo pueden hacer. Pero sabíamos desde el inicio que no sería necesario. Yo este norte lo siento muy poniente, ¿eh? Está muy Es de una, fer- es una mezcla, Ajá. pero hay una cuestión en Portugal donde por verano el sol se nace Se muy inclina, sí, sí, sí. al nordeste y se pone muy, muy al nordeste también. Así que es como viene a un norte que, bueno, que en el resto del año no pasa. Claro. Um, Como era necesario comprender todo el espacio, un poco de la misma forma que lo viste en la Casa Rosa, aquí todos los espacios auxiliares, sea el baño o sea la cocina, tampoco tocan. Nos está protegiendo, jóvenes. Nos está diciendo, ey, 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 fuera de mi casa. Pero no vamos a hacer nada. Estamos de visita. No, es un amigo, no tiene problema. Es muy simpático y hay solo que, sí, que ser gentil. De la cocina y al mismo tiempo te crea un efecto un poco inesperado. Cuando prendes la luz para ir al baño, te das luz al espacio al mismo tiempo. Está increíble. Hay un elemento de Tienes vida que entrar que y se ha probarlo. incorporado. Vamos a ver. Y toda la casa es de concreto. O estos acabados son estuco. Los acabados interiores son estuco. Ok. Lo buscamos un color parecido con el del concreto, um, pero el interior es de estuco. Es casi imposible, bueno, muy, muy, muy costoso hacerlo en concreto dos veces. Claro. Así que era realmente necesario que el interior, por una cuestión de infraestructuras y de facilidad de construcción, que fuera un material distinto. Es como tienes dos hipótesis. O lo haces todo en hormigón adentro, o haces Ujú. todo en hormigón afuera. Pero, No se pueden las dos. o, o eres suizo y, Y ese es un muro de y entonces 60 pagas las centímetros. dos capas de hormigón. Mira el interior. Qué interesante. Y tiene vidrio arriba. Tiene un vidrio. Está aislado para que no se escuche, pero tiene la misma forma del el exterior. Oye, y es cómodo, ¿eh? ¿Cuánto tendrá de ancho? Como 1,20, 1,10 m. Sí, Tiene ¿no? como 1,10 m, creo. Sí, 1,10 m, 1,20 m. Am, en obra era un poco más complejo. Tenía como puertas interiores y tal. O en obra, en proyecto. Pero en obra lo quitamos y lo simplificamos.
muchas de las cosas en obra es simplificar tus ideas de Tus proyecto. ideas. Y ese es el extractor, ¿verdad? Del aire. Esto es el extractor que va al suelo, va por el piso y vuelve arriba. Es lo que pasa cuando no tienes techo. Cuando nos tienes techo. Y el techo no pega en el forjado. Qué interesante, jóvenes. Y con la luz, de repente hay un efecto ahí como si fuera el cielo, que se reflejan unos tonos azules. Fíjense el sistema de los bebés. Sí, resolver esto tiene su complejidad. Bastante. Aquí tienes un poco el truque de la casa, porque con dos muros ciegos y con dos fachadas, te ibas a quedar con el centro de la casa muy oscuro. Ujú. Una vez más también, cuando haces un proyecto, normalmente no necesitas tanta área en las habitaciones como en las zonas públicas, con las zonas sociales. Así que arriba tienes el mínimo necesario para que funcione perfectamente y traes un poco de la área que te daba de arriba hasta abajo, y tienes una zona social mucho más generosa con el máximo posible que puedes hacer de implantación por normativa. Y con eso tienes un poco la sensación que la casa es mayor, ¿eh? Siempre intentando hacerla el mayor posible. Aquí, claro, la luz hace diferencia y más que todo las losas de hormigón que protegen del sol te dan la idea de que la casa se extiende. Es una cosa que en maqueta se intuía un poco, pero no completamente, y que cuando empezamos construyendo se veía muy claramente, que lo que parecía casi un aderezo, ¿se dice? Aderezo o Aderezo, añadido. un añadido, Un, algo que no es fundamental, ok, ok, sí, 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 un añadido. un- de pronto se, se torna algo realmente Importante, importante sí. y muy especial también, porque por la inclinación, cuando estás arriba te parece mayor o más próximo. Físicamente también muy interesante. Y enmarca perfecto esa montaña, ¿verdad? Del fondo. En la montaña tienes el mar en un punto y, y tienes ese pino increíble que se logró mantener durante la construcción, aunque lo maltratamos un poco infelizmente, Ujú. porque está cerca de una alberca, pero logró vivir y está volviendo a su fuerza. Y que vas a ver, tiene una presencia muy interesante en el piso de arriba. Veo. Fíjense cómo logras toda esta luz, ¿verdad? Porque es como un foso de luz, como si fuera una cueva. Tiene una sensación muy natural la casa. Mira, ok. Eso es. Uf, es impresionante. Todo el vidrio tiene un tratamiento, ¿verdad? ¿Eh? Para control solar, el vidrio. Todo el vídeo desde afuera es casi gris, Con casi permiso, buenas negro tardes. y muy espejado. Tiene el control solar es casi total y de pronto para que no caliente demasiado de todas formas, Sí. unas partes se abren mecánicamente. O sea, lo puedes, cuando primes ¿Un botón? un botón, se abre y el aire caliente sale arriba. Pero con esto tiene siempre un elemento de imprevisibilidad dado por la luz adentro. Y, pero es un poco un juego con la normativa y con lo que es posible, ¿eh? Porque la verdad es que estás construyendo espacio vacío, eso es legal, entonces lo puedes hacer. Y te da una escala muy distinta, ¿eh? Y es amplio, ¿eh? Esto tiene como 5 metros, ¿verdad? De Tiene ancho. sí, entre 5 o 6 metros. 5 o 6 metros, sí. Ah, y luego vamos a entender el puente, ¿verdad? Se conecta. Sí, se conecta. Este espacio Tienes está como buenísimo. padres en un lado, hijos en el otro. Hubo que probar muchas cosas, todo hecho en obra.
Um, para encontrar el color de la madera que se relacionara realmente con las paredes. En el piso, en proyecto, creo que teníamos una madera o algo así, pero ya no me acuerdo bien si fue Pedro que nos pidió que lo cambiáramos a piedra o se lo enseñamos, pero algo así, pero no era previsible. Um, por suerte, en otros proyectos, buscando piedras, encontramos este travertino que, bueno, que viene de Irán y de Turquía y tiene un gris un poco cálido, pero muy bonito, muy cerca al color del acabado del hormigón y de las paredes. Y a Pedro le gustó bastante también y la verdad es que te da a la casa casi una idea de madera y de Sí. orgánica, pero al mismo tiempo muy durable y bastante distinto. Y casi no se ven las uniones, ¿verdad? Son piezas como de 60 centímetros, ¿verdad? Por largos variables. Yo creo que Algo así. tienen todas ¿Dimensiones diferentes? 90, Ok. 90 por 60. 90 por 90 60. por 60. En alguna parte hay las piedras más pequeñas, creo, pero no las veo. Ya. Sí, no, 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 la beta. Existen, junto a los límites, está el aprovechamiento del bloque, de la chapa, para que puedas sacar de una chapa solo el máximo posible. O sea, siempre que hay una conexión con la pared, tienes piedras un poco más pequeñas. Por la forma como ves bueno, por su textura, es difícil encontrar las juntas. Sí, todo se oculta. Me encantó la cocina, ¿eh? La cocina siempre se tuvo claro que tenía que ser como muy abierta, conectada con todo. Mira, Pedro cocina, se Ujú. puede ver Sí, sí, sí. Y en lo que huele muy tienes aquí, bien. en lo que tienes muy bien. Le gusta cocinar, es una cosa importante. Yo creo que hay toda una generación de personas que tienen una relación muy abierta entre lo que es cocinar, comer, traer tus amigos y vivir en un espacio, y que tienen una idea más de loft y menos de recámaras o de espacios separados. Así que es un poco como si tuvieras un escenario donde puedes hacer todo. Y eso es lo que intentamos hacer con los clientes también. Y cuando tenemos personas poco especiales que a ellos también les gusta un poco esa idea de libertad y de posibilidad, claro que lo intentamos llevar hasta el límite. Al mismo tiempo tienes una zona más baja para la cocina y la entrada y tienes un desnivel grande para la sala, ¿no? Y para el comedor, para que tengas alguna sensación de jerarquía en el espacio y también para que haya variación. Es muy Um, interesante eso, ¿no? Aquí tenemos como 250, ¿verdad? De altura, 250, 260. 250 es cierto, sí. Ujú. 250 Y y allá abajo, allá tendrás tres o tres 10. Bueno, y justo en el medio tendrás casi 6. casi Sí, 6. casi 6. Sí. Es muy interesante porque desde afuera la casa se ve muy chaparrita, ¿verdad? No te imaginas que va a crecer. Esto, como proyecto, es muy complicado en algunas cosas que ahora parecen todas evidentes, muy sencillas, pero todo el terreno estaba como 3 o 4 metros más abajo de la calle. Así que o tenías una casa muy abajo o tenías una puente conectando todo esto. Ah, bueno, o así es como una topografía, que es la propia casa, que resuelve la relación con el exterior. Pero muy difícil Sí, sí, hacer sí. esto, como decías antes de sacar del ayuntamiento La la licencia, licencia. Muy complicado. no lo entendían. No lo entendían. Además,
creo que al final, muchas veces la, la- lo que es más evidente o más natural no es lo que es posible o inicialmente. Así que hubo que hacer, bueno, muchas reuniones, un diálogo muy fuerte con el ayuntamiento para que lográsemos hacerlo. Am, Así que el facto de tener estos forjados o estas losas en hormigón te refleje un poco el sonido, te defiende un poco el sonido y te protege un poco la casa del exterior. Y aquí ves un poco cómo la existencia de las losas te hace la casa mayor y te trae el interior hasta el límite. También te da nuevamente esta posibilidad de, si tienes una fiesta, si tienes amigos a comer, es como la casa se puede abrir y mismo en el piso donde ya estás lejos del suelo, sí que tienes un espacio exterior donde puedes estar. Trabajamos aquí una vez más con estas rejillas metálicas porque te daban la posibilidad de hacer un piso donde la luz pasa. Ahorita mismo el sol está ya muy bajo, pero por el día te hace como una sombra también que te protege del sol bueno, y que en sí misma es especial. Claro. Se dibujan todas las líneas de la reja en Todo esto todos se lados. refleja y es un poco como un pattern de los años 70, es muy, bueno, muy específico. Um, Esto de los vidrios y de aquí es interesante porque no lo habíamos decidido en el proyecto también. Teníamos como un vidrio normal, blanco, siempre un vidrio blanco se queda verde. Y cuando estábamos haciendo la casa y estaba toda en hormigón, nos parecía obvio que era necesario que las partes metálicas fueran un poco más elegantes. Así que nos pareció también obvio que la forma de hacer con que el metal fuera un poco más sencillo y más la- elegante fuera hacerlo negro. Y de hacerlo negro nos traía el problema de cómo hacíamos los marcos de las ventanas, que claramente tendrían que ser negros también. Y de ahí llegamos al vidrio. Y tienes una casa que tiene este lado más técnico, más como si fuera un iPad o un iPhone, un poco el espíritu del tiempo. Pero al final, constructivamente, no está tan distinto de una casa del pasado, pero solo por la opción del color te afasta y te parece, te da la idea de que se está construyendo en este tiempo. Y eso fue importante durante el proceso. Aquí puedes ver un poco la alberca y que se pega al piso de abajo. Bueno, donde nuevamente tienes algunos momentos circulares que no existían tampoco en proyecto, pero en obras se tornó necesario que hubiera una relación entre la geometría de la alberca y también la geometría de la casita de máquinas pequeñita que ahí está por detrás y, y el baño. Claro. Así que hubiera algo también un poco más gentil y más suave o más femenino um, en su dibujo. Ves también que el solar es muy, muy, muy estrecho, ¿eh? Es muy, muy pequeñito. Ahí estás en el límite de tu vecino. Y Sí, aquí el mismo. claro. El solar del vecino también tiene esta. No más qué buen árbol tiene, un pino ahí, ¿Ah? que tiene un pino gigante el vecino. Que te Sí, encarguen este proyecto también para que hagas algo con este pino. mira, lo más normal en una obra normalmente es que los dueños lo quieran cortar, lo que es un poco una
un crimen, Exacto. porque un árbol así tiene como 30, 40 años. Y aquí pasaba un poco el mismo, era importante porque en el pasado todo esto era un pinar y puedes ver en los vecinos que existen todavía algunos. Son pinos como existen en Italia. Sí. Puedes comer su, su La semilla. semilla. Ajá. Semilla, es buenísimo. ¿En serio se come la Sí, semilla? sí, no, es buenísimo. Con esto se hace pesto. Es pesto italiano, se Ajá. hace con estos pinos. Con el Es basílico con óleo de oliva y con la semilla del pino. que de hecho yo creo que esta vista es bastante italiana, ¿verdad? Se siente también como esa zona Es por es por los pinos de la palmera, creo. por los pinos, bueno, también los tejados, ¿verdad? Sí, los tejados. Aquí tienes cosas imposibles y ahí ves cómo tener un cliente especial es muy importante. Porque en esas escaleras solo tienes barandilla en el lado de la pared, lo que, bueno, a mucha gente no les gustaría. Por normativa, o en el dibujo de la normativa está perfecto, porque en el dibujo de la normativa, cuando te enseñas una sección, Ujú. está aquí. Pero claro, puede estar en un lado, en el otro. La vieron solamente de un lado. Pero si tienes una casa donde hay cosas volando y tienes elementos desplegados, claro que es importante que eso venga al interior también. Y Claro. que cuando construyes algo que no toque en el techo o que salga también un poco volando de la pared. Y que esta idea de ligereza, ¿se dice eso? Sí, claro. Esa idea contamine un poco el interior. Me gusta esa palabra de contaminar. ¿Eh? Me gusta esa palabra de contaminar. Y es alta. Hace unos años no era un termo tan positivo, ¿no? Yo sé. Pero, Bueno, eso más bien, bueno, no te crees. ah, Oye, es cómoda, ¿eh? Es toda, ¿cómo está hecha? Es un bastidor, son dos láminas. Um, es una estructura de metal Ujú. que está Forrada. forjada. Atraviesa la pared y llega hasta el hormigón, Ok. pero de pronto está forjada. Y con eso, bueno, no tienes ninguna soldadura, ¿se dice? Sí, sí, sí. No tienes ninguna soldadura, es todo perfecto, no ves cómo es Uniones. construido, no ves uniones, no ves cómo es construido. Qué bonita luz, ¿verdad? Reflejan estos acabados del cemento pulido, del estuco. Mira, y aquí ves un poco am, cómo teníamos también arriba de la escalera una zona oscura. Tienes como el closet protegido por un vidrio y afuera tienes otro cristal también, así que tienes luz pasando. Ahora mismo se ve un poco menos Ujú. por dos cosas. Intentamos que los vidrios sean un poco espejados, Sí. y están también inclinados, creo. Así que hay un reflejo raro, pero cuando estás en el pasillo puedes ver directamente en dos direcciones. Con la habitación principal para los padres por delante y ese lado para los niños. En los acabados y en todo esto fue muy importante una vez más encontrar una relación, bueno, muy cercana entre la madera y, y el acabado de las paredes. Así que todo es um, un gris muy claro, que todavía tiene el lado táctil de la madera, pero al mismo tiempo um, cerca de la ventana. Interesante la proporción de este baño, fíjense. Mide como unos 50 de ancho,
pero por 4,50 metros, ¿verdad? O 5 de largo. Ah, sí, tiene como 5 de largo, sí. Un poquito. Un 20 o un 40. Las puertas de piso a techo son importantes, jóvenes. Yo las voy a empezar a hacer así. Las jaladeras también, ¿verdad? No existen. ¿Las? Las manijas no existen en la puerta. Solamente es una sustracción. No, es que en verdad no son necesarias. Es un elemento más y si lo excavas, funcionan perfectamente. Ujú. La parte que se sucia es una parte interior, es fácil de limpiar y tienes menos un elemento, es menos una cosa que bate donde bates también. Es un poco la tentativa de reducir un poco, de reducir y de simplificar. 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 Esa Y es una además te cuesta excelente. menos. Te cuesta Sí, menos. Entonces aquí tenemos 2 habitaciones. sí. Estas más pequeñas. Aquí si apoyas el closet. Esto creo que durante la construcción lo cambiamos y donde teníamos, era una habitación única, Ok. y teníamos una casa solo con 2 habitaciones, pero los clientes nos pidieron si lo podíamos compartir, los podíamos separar y Ujú. crear dos, porque si algún día en el futuro les interesara vender la casa, Ujú. era importante que, bueno, poder tener una habitación más. Así que es un poco una arquitectura hecha de, bueno, de lo que es posible, pero también del futuro. Y, y, bueno, aquí es un poco la frente de la casa, con estas láminas gigantes que parecen que son muy pequeñitas y muy, Es cierto, ¿verdad? parece que es muy pequeño y muy leve. Ajá. ¿Cuánto miden? dos Totalmente metros falso, es muy cincuenta. sólido y muy pesado, pero solo tienes esta idea porque están tangentes a tu vista. Sí. Am, o sea, es casi un efecto óptico que cuando las miras de frente te parece muy opaco y pesado. Cuando estás dentro de los espacios, casi parece no existir, como si fueran inocentes, ¿no? Es muy difíciles de construir en realidad y bueno, y costaron mucho Que trabajo, usaron trabajos. mucho trabajo. El, Simplemente la cimbra, ¿verdad? ¿Cómo la colocas? Porque tienes que tener un costado inclinado. ¿Cómo aprietas? hicimos primero la casa hasta un piso, de pronto haces la estructura metálica, Ajá. con eso haces una base para todo esto y tienes encofrado en 2 lados. Ujú. Un problema complicado es que cuando vas a vibrar el hormigón, Ujú. las burbujas de aire Sí, se van a ir a la fase de arriba. claro. Así que esta fase nunca fica tan bien terminada, ni la de arriba de la otra. Ujú. Y hubo que hacerlo con mucho cuidado y con un hormigón un poco especial que se quedase un poco más cerrado para que realmente tengas durabilidad y que con el paso del tiempo no tengas como materia orgánica adentro de todas estas cositas. Excelente, muy bien. Todo se hizo en hormigón, un poco, un poco para que, bueno, fuera durable y hubiera una continuidad. Y ahora mismo el baño de los padres tiene la cortina cerrada, pero sí, cuando se abre puedes ver de un baño al otro, de un lado de la casa al otro. Claro, se atraviesa. Y
ahora mismo con dos personas en la casa habitándola, creo que Funciona es bien. necesario que exista alguna libertad y, y eso lo intentamos hacer, o sea que un baño que es solo algo muy básico donde vienes a limpiarte, poco más que eso, puede ser un espacio que sea interesante y que tenga una relación con un Con salón. todo, con todo, literal. Puedes pasar. Excelente. Pero no abre, ¿verdad? Es completamente No, no fija. abre. Está inclinada. Ah, ah, ya la vi, es inclinada. es Ok. inclinada, pero no abre. ¿Y por qué se inclina? Am, porque cuando estás abajo, te refleja ah, la luz y te trae un poco la geometría de las losas Ujú. para el interior de la casa. Es un poco como el lenguaje de los elementos de afuera Ah, ya entendí. entra Ya adentro lo de la entendí. casa y se transforma en una cosa distinta. Son pruebas que creo que son interesantes y que algunas veces se traen cosas increíbles. Ahorita mismo ya no tenemos. Qué buen espacio. Aquí mismo es, sí, entramos, sí. La habitación principal, donde tienes un closet hecho de la forma más sencilla posible y más Qué remate, ¿eh? barata posible. Esto es lo más bonito que puede haber en el mundo, jóvenes. Un árbol en tu balcón. Y estás como a 12 metros de altura. Claro, ¿verdad? Cuando una persona iba a hablar con un pino a esta altura. Espero que no tengas miedo de las alturas. La verdad es que yo no me siento muy confortable. Oye, yo estoy confiando en ti No, no, y lo no he, con lo he tu novio. probado, pero tengo un poco de vértigo yo. Así que no es la mejor sensación del mundo. Pero a mucha gente no le gusta. Aquí ves también un poco que solo por la geometría, que es una cosa cuando estudias y cuando trabajas, la forma, la geometría es siempre una cosa que te cuestionan y como si fuera algo prohibido, difícil y algo donde hay una moral. Ujú. Pero la realidad es que si te acuerdas de la losa abajo y de la forma como te puedes encostar, Sí, y en esta que se afasta de ti, parece que en esta hay como un lado de peligro y la otra te protege. Y es una cuestión puramente geométrica. geométrica. Claro que todo tiene algunos trucos y cosas y mismo en una casa así necesitas de poder dejar tus cosas y tener un armario, todo eso. Excelente. Ah, Haces un nicho en el... sí. Bueno, existe por detrás de todos los espejos que viste. Y la luz está bajando también. Entonces el proyecto se empieza a poner un poco azulado, místico, y más con esta textura. Los clientes tenían claro el tipo de luz que iban a tener con este acabado. No, Fue una sorpresa. ah, esto lo descubrimos por azar en otro proyecto. El que visitamos, el En la azul. Casa Azul fue primero donde lo probamos y fue una cosa que pasó en obra por suerte. Lo estaban construyendo y parecía interesante, al cliente le gustó y a nosotros también y decidimos llevarlo hasta el final. Y empezamos trabajando un poco con ello como bases. Ahora lo estamos probando en otros colores. Tiene lo que te decía antes, la posibilidad de ser muy económico y tiene una orgánica propia, tiene un poco su textura y su vida. Aquí a Pedro le gustó bastante porque hacía también la continuidad entre el hormigón que Mm. estaba en el exterior y el interior. Y es todo mucho más uniforme.
Sientes que es una casa de una roca de hormigón. Tienes la posibilidad de salir e irte afuera de la alberca o de entrar en el estudio. Qué bueno está esto. Siempre el remate de la escalera es el paisaje. Eso es. Uf, aquí está el Ah, sueño, jóvenes. Aquí es una mezcla de todo, donde lo que hicimos es casi un espacio vacío, muy sencillo, grande, profundo. Por detrás tienes los servicios, la lavadera, Ok. un baño y todo eso. Y al mismo tiempo tienes un local de trabajo donde si necesitas quedarte y caer para lado y dormir, te puedes dormir ahí. O bueno, si quieres pasar algún tiempo viendo televisión o lo que sea, puedes hacer el mismo. Fíjate el ambiente de esta sala, ¿no? Como la sala de la abuela, Um, pero con el set de hubo un momento, DJ. hubo un momento donde la madre de Pedro, que es médica, Ajá. doctora, Doctor, um, eh, 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 vino, ¿vino? vino a vivir en la casa antes que Pedro viniera. Y Pedro estaba viviendo en Lisboa. Así que ha traído algún de su mobiliario, que creo que es también muy divertido, porque tienes una base muy dura y muy, muy austera, muy contemporánea. Y de pronto tienes algo muy clásico de otra vida, pero que se cruza y que también es interesante. Súper interesante. El tapete, jóvenes. El tapete no tiene una idea lo bien que queda. Muy Eh, bien. Tendrá cientos de años. Siento- Hoy en día, cuando intentas hacer lo que sea, lo tienes que pagar por metro cuadrado, por la utilización, si le metes un forjado, y esto ya no sería posible. Pausa. Si fuera sólido, ya no sería posible. Contaría como área habitable de la casa, que tendrías que hacer la casa más pequeña para que lo pudieras hacer. No, sí se siente Y el arte aquí, ¿verdad? por eso también se logró Hacer la hacer casa la gracias casa. al comercial de Adidas. Ah, Saludos, Adidas. Ah, bueno, entonces me comentabas que, que la normativa, ¿verdad? No te permitía construir aquí, pero tú lo hiciste de todas maneras. Entonces, No, 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 no no, lo no. entendí, no es así. No es así, no es así, no, 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 nada de eso. No, lo que te comentaba es que si el forrado de esos espacios fueran sólidos por normativa, tendrías que pagarlo y te reducía la área de la casa. Tú le crees, permitió, tú le crees. Te digo con seriedad que durante la construcción hubo momentos donde no estábamos muy Seguros. tranquilos o con dónde podría todo esto llegar, ¿ah? Ujú. Porque es un proceso y, bueno, y como todo, también puedes hacer errores. Pero la verdad es que hay que probarlo y encontrar las posibilidades, que Yo, creo que son interesantes, ¿no? yo creo que a Tadao Ando le encantaría. Te da la idea que la losa de arriba es más pequeña que las otras y no es verdad. La verdad es que todas son iguales. Y es una cuestión que quizás si estuviéramos trabajando con más conocimiento por del Renacimiento y del pasado de la arquitectura, hubieras hecho la pala, la de Más arriba grande. más grande para que Claro, con la perspectiva lo veas con la misma dimensión claro. desde otro punto de vista. Tienes toda la razón, ¿eh? Por ejemplo, en el Partenón, ¿verdad? Dicen que lo tenían muy claro eso en la parte de arriba, las columnas se hacen más esbeltas, ¿verdad? Para que parezca... Para que parezca derecho. Ajá. En, en algunos proyectos, y creo que la primera vez donde comprendemos el problema de la distorsión perspectiva Ujú. fue cuando intentamos hacer ventanas cuadradas, que las ventanas cuadradas tú las sabes que están hechas perfectamente cuadradas, pero siempre que las miras te parecen rectángulos, porque por la perspectiva se quedan más
o más bajas o más estrechas. Así que si las quieres ver cuadradas, las tienes que hacer con un poco de deformación y tienes que comprender de qué punto están las personas, porque solo hay un momento donde las vas a ver realmente cuadradas. Hay un chiste muy bueno de los Simpsons. No sé si has visto los Simpsons que cuando van a hacer una película en Springfield del hombre radioactivo, va el equipo de Hollywood y va Bart y Homero a pasearse ahí en la producción y dicen, oigan, ¿por qué están pintando caballos con manchas negras? Es que las vacas no se ven como vacas, entonces pintamos caballos que parecen vacas. Pues, es una, Buenísimo. No, es un pero poco eso, pues, ¿no? O sea, en la cámara las cosas cambian. esto es una disciplina de conocimiento. Ajá, Y si tus ojos tienen límites, tienes que entender qué hacen. claro. Y la verdad es que en las universidades eso debería ser enseñado y deberías saber qué va a pasar. Porque si no, estás haciendo cosas que son como cálculos matemáticos que en realidad no funcionan. O sea, es importante que conozcas cómo las cosas La funcionan perspectiva, realmente la en geometría. perspectiva y en relación con los ojos. Me dejas pensando, por ejemplo, debería haber una materia como muy científica, ¿verdad? De la geometría, porque al final las dimensiones son científicas. Una recámara de 240 por 270 no funciona, pero una recámara de 320 por 270 funciona. Funciona. Entonces, eso no nos lo enseñan tan drástico, Sandra, ¿sabes? yo- los programas informáticos, Ujú, SketchUp y Rhino y todo eso, ujú. se lo, se lo controlas realmente, vas a ver algo muy parecido con la realidad. Pero como estás viendo en un ecrán pequeñito, o bueno, sea lo que sea, no lo comprendes realmente, pero sí que lo puedes antever un poco. La cuestión es que creo que mucha gente cuando trabaja con esos programas no está pensando en esos problemas en ese momento, ¿no? Que ves algo y te parece pequeño, que te parece mayor. Mira, la cuestión de la iluminación es otra cosa. Si te metes luz en algo muy distinto, Ujú. en un plano muy lejos, te va a parecer más profundo o menos profundo. Y eso lo puedes hacer solo con iluminación. Y No, cuando te enseñan no sé, a meter iluminación en un proyecto, siempre es una forma muy, muy precaria. claro, que casi no se ve, de hecho. La iluminación artificial a mí Bien hecho, es muy complicado. solamente es un sembrado, ¿no? Pero nunca te hablan un poco No, del bueno, haz de luz. quizá un buen ingeniero luminotécnico, Digo, para eso están las especialidades también, ¿verdad? La sí, carrera de pero es una arquitectura es muy amplia. especialidad que debería ser del arquitecto, ¿no? Si no lo sabes controlar, ¿cómo no sabes lo que quieres hacer con él? Y esta piscina es muy interesante cómo logras hacerla literal un espejo, ¿verdad? Por la perspectiva te da la idea, por la deformación del agua, por las cebras o los caballos. Por la deformación del agua te da la idea que es muy poco profundo, pero sí que te puedes sentar y es un poco la idea también que en el futuro si tienes vecinos, tienes un banco en el límite y, y, y la gente se sentará ahí para mirar afuera. Y así siempre estás un poco no mirando a tu vecino, pero viendo tu propio terreno. Siempre terminamos de forma mágica tus proyectos porque la visita anterior de la casa, terminamos en la Casa Azul, en un jardín muy similar, con una piscina también, Sí, pero creo que esa era negra, ¿no? era negro, sí. Era muy, muy profunda. Entonces, hay una profundidad en tus jardines y en los Mira, posteriores, ¿sabes? los jardines son obra de Oficina dos Jardins, son paisajistas, Qué buenos am, son, trabajan saludos. con nosotros hace Etiquetémoslos, por favor, jóvenes. mucho y la verdad es que su forma de elegir vegetación es preciosa. Van
los pedimos para cambiar un poco de proyecto a proyecto Ujú. y de adaptarse a este proyecto. Ahora mismo no ves un poco el punto de conexión, pero la casa es negra y gris. Sí, Por delante tienes jacarandas también, ok. donde tienes un azul morado. Y aquí tienes vegetación donde vas a encontrar el mismo color. Y es un poco conectar la parte de adelante con la de atrás por el color eh, y que es más fuerte o menos en algunos momentos del año. De verdad, muchísimas gracias por tu generosidad al transmitirnos tantos conocimientos. Yo creo que esta serie de 3 proyectos que grabamos de Extra Studio nos han dejado un nivel de sabiduría bastante grande y te agradecemos tu apertura a compartir con todos. Vayan a ver todos los proyectos que hemos documentado en esta temporada en Lisboa. Extra Studio ya tiene 6 proyectos, me parece, que hemos filmado Sí, en esta serie de obras ajenas. Y también, por favor, agradecer a qué raro. Joao también porque no estuvo aquí con nosotros el día de hoy, pero pues sabemos que es un trabajo también Sí, colaborativo. sí. Y pues, maestro, muchas gracias. ¿Cómo te podemos contactar en redes sociales? En redes sociales, más que nada en Instagram, en @extrastudio. Ahí compartimos un poco nuestro día a día de una forma muy sencilla, pero y contestamos a la gente. Es algo que nos gusta realmente. Y un abrazo a todos. Y la arquitectura en México se está volviendo absolutamente fenomenal. La cantidad de arquitectos que hacen una obra increíble es enormísima. También que el país es un país enorme. Y la verdad es que como desde Europa se ve una potencia tremenda en lo que están haciendo, con una atención muy interesante al pasado, pero también al futuro. Es algo muy, muy, muy especial y que creo que está, tiene un impacto muy grande en el mundo de la arquitectura de hoy, ¿ya? Así que creo que México también está ¿cómo en enhorabuena o Sí, sí, sí. no, es increíble. Así que algunas de las cosas que has visto aquí también es un eco de que vemos nosotros del trabajo de vuestro país. Hay cosas muy importantes para nosotros y bueno, no solo todo el legado de Bajagan que continúa fluctuando en nuestras cabezas Mm. y que tiene un impacto muy grande, pero como de toda esta nueva generación, incluso la de generación que está quedando ahora un poco mayor, de Legorreta y de Kalach, que son personas que tienen obras muy, 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 muy potentes y que demuestran que la arquitectura se hace con mucha calidad en todas partes. Nosotros nos quedamos siempre que miramos obras en México con envidia. Es impresionante. Las que compartes en tu canal, lo mismo. Es increíble lo que la gente hace en todas partes. Es que no hay como una obra buena en 10. Es como 8 obras muy, muy buenas en 10. Es asustador. Así que quizá el proceso de colonización va a ser invertido y es ahora un proceso de contaminación. Exacto. Pero de verdad que es increíble la potencia. Así que es un gusto también poder compartirlo y esperamos que un día nos podemos encontrar en México, porque eso es Sí, una de las cosas que nos encantaría en la vida, realmente. pues algo que podemos hacer, y vamos haciendo aquí el compromiso, que nos visites alguna vez y te llevo de viaje, ya sabes que es pesado, te llevo de viaje a filmar para que aparezcas en el video, también con el arquitecto y no sé, y que puedas ir comentando y que puedas ir conociendo. M- Creo que puede ser algo muy interesante. Mira, me encantaría, no sé si mío y nuestro, el de Joao Rivera también, si nuestro portuñol es bueno, es Es suficiente. buenísimo. Quizá no se comprende, es un problema, mucho, mucho perdón por el intento, pero estaría fenomenal. Es mucha de la gente que respecto me ha dicho que
visitando países por todo el mundo, México era el país más completo y más variado e interesante que habían visitado. ¿En serio? Es algo que me quedó en la cabeza siempre, porque la idea que tenemos de México acá es un poco más o menos uniforme, como si fuera tropical y exótico. Y lo que me han transmitido siempre es de paisajes totalmente distintas unas de las otras, de culturas muy distintas también. Y la verdad es que no tuve la oportunidad de lo conocer, pero me encantaría, de verdad que encantaría. Y como te digo, los temas que se han desarrollado localmente en México son muy importantes en la arquitectura en este momento. Es muy interesante. Por eso, mira, un saludo a todos en México. Y en todas Nos vemos partes, pronto. porque nos ven desde, te digo, desde la Patagonia hasta Canadá. Entonces, es bien interesante porque, como decíamos, todo tiene un fin. Y el momento mexicano también va a tener un fin, Sí. pero de repente van a salir estos países, va a salir Colombia, va a salir Es- Guatemala, va a salir Honduras, están, van a sa- empezar a crecer, ¿verdad? están saliendo todos. Ujú. Creo que algo ha cambiado, quizá por internet, Exacto, pero Internet. la verdad es que hoy puedes encontrar, puede ser que arquitecto más importante para tu práctica en Europa y en tu vida personal sea una persona de Uruguay, o un arquitecto de Uruguay, o de Chile, o Sí, de Argentina. Colombia, o de Argentina. Adamo Faiden están Mira, inspirando a todo el mundo. sí, pero si ves más atrás y ves el trabajo de Amancio Williams, es También. una cosa totalmente alucinante. O si ves el trabajo de Clorindo Testa, Entonces, la misma cosa. Brasil es un mundo de posibilidades que tiene, algunas veces atraviesa momentos muy difíciles en la vida, pero que tiene un contributo muy importante también a dar, y ves la influencia que algunas cosas tienen sobre nosotros de ahí, pero en Argentina lo mismo, la arquitectura de Chile Uruguay, Eladio Dieste. es fortísima. El lado de este es un maestro alucinante, Sí, sí, sí. alucinante. Por Bueno, Venezuela tienes obras increíbles. En en Colombia, Colombia tienes a Rogelio Salmona. que es una cosa Es alucinante. alucinante. Y seguramente hay más. Hace un Sí, sí, sí. par de años estuve en Cuba Ah, y claro. estuve viendo, y estuve viendo obras que se hicieron justo antes de la revolución, que son bastante potentes, Ujú. cosas increíbles que Sí, aquí no sí, sí. existen. Y también en los años de la revolución, que tenían obras también increíblemente potentes. Y nada de eso se conoce en No, Europa, o muy poco. En sí. Europa y en el mundo, En el tampoco en mundo. Estados Unidos o en Oceanía, lo que sea. Pero Sudamérica y la América Central tienen cosas, bueno, tienen una cantidad de arquitectos alucinante. Tienen vosotros la ventaja que todos son más unidos. Es como hay una arquitectura, no una arquitectura, pero se ve el premio de Américas, mismo en Norteamérica, incluye a las personas de Sudamérica. Eso en Europa no pasa. Hay una distancia muy grande entre el norte y el sur, Ujú. muy grande, cultural realmente. eh, y no hay realmente una unión entre todos. Pero de todas formas, lo que siento yo, sienten, creo, muchos de los arquitectos en Portugal, que la arquitectura que viene de América Central y de Sudamérica yo creo que en este momento es la más potente. No digo esto por el vídeo, Ujú. creo que realmente es la más potente. Entre México y Chile y Brasil está la mayor fuerza de la arquitectura de este momento, que tienen principios muy, muy importantes. Tenemos que ir a Brasil, tenemos que ir a Chile. Maestro, muchísimas gracias. Muy obrigado. De De nada. verdad, Hasta muy. la próxima, Abraham. Hasta la próxima, jóvenes. Es un placer compartirles. Pues ustedes ya lo vieron. Esta belleza de arquitectura. Vámonos.
Despídete.